Denise, apaga tu micrófono. Bueno, Buenos días, chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están las dos que están acá? bien, gracias a Dios, profe. Elsa, Vanessa, Mier Campbell, la que anda de party hoy porque no sé qué cosa de las damas militar. ¿Cómo estás? ¿Me escucha Elsa, Vanessa? Elsa Campbell, ¿qué pasó? No escucho tu voz. ¿Estás por ahí? Elsa, Denise. Denise, Diga, profe. mándale un mensaje a la Elsa. ¿Qué pasó? Si no puede hablar, dígale que salga y vuelva a entrar, lo va a aceptar. Puede ser internet. Que se retire y vuelva a entrar. Porque no me escucha ella, al parecer. Ahí está conectado el audio, me sale. Y y la otra chavala, ¿cómo es? Juniette, ¿verdad? ¿Qué le pasó? No, no sé, profe. No sé, la Soneidi. Zuneide es la cosa. Bueno, vamos entonces a comenzar. Hola, señorita Elsa. Ajá, Elsa, buenos días. Buenos días, profe, buenos días. Por Solo yo fin. estoy, ya estamos todos. ¿Cómo que por fin siempre estoy yo ahí? Eh, Pero que por fin ella. Ya me dio risa cómo habló esta chavala. Hablaste, como contestaste, pareciera que fuera de mi país, así hablamos nosotros. ¿Y cómo que todo está aquí? Hablaste igualito que un compatriota que tengo aquí. Ajá, ya veo. No, es que yo saludé varias veces, no me contestaba, por eso decía, no me escucha la Elsa. Ya está por aquí la Denise. Y la que falta es ¿cómo se llama? La Juniette, ¿no? ¿Cómo es? Soneidi. Zuneide, no sé dónde puse. Zuneide. Ok, chicas, vamos a comenzar. Hoy es la última sesión. Recuerden que el otro domingo es la clase examen presencial. Por lo tanto, es la última sesión. Les voy a compartir el documento en pantalla. Me avisan, se lo están viendo en su pantalla el documento. ¿Lo miran? La clase de hoy, ¿están viendo? ¿Lo están viendo? Sí, profe, lo estoy viendo. Ok. Entonces, vamos a continuar. Al final, ay, ay, ¿qué le pasó? Al final voy a orientar las actividades evaluativas, pero el día de hoy nosotros vamos a ver lo que son las formas farmacéuticas líquidas. La semana pasada miramos también formas farmacéuticas líquidas, pero miramos más que nada los jarabes y elixires. Hoy vamos a ver las formas farmacéuticas líquidas inyectables. Vamos a hablar de los inyectables, su definición, es el gran objetivo del día de hoy. Cómo se clasifican, su apariencia, la presencia de partículas extrañas, el volumen promedio, la densidad, la isotonicidad y muy importante el pH. Entonces al final pues les caerá ahí un documento de Word con preguntas y un foro. Voy a habilitar un foro también, ¿verdad? Acumulativo para el último parcial. Entonces, aquí tenemos los inyectables. Ahí hay dos definiciones muy importantes. La primera nos dice que una forma farmacéutica líquida o semilíquida, estéril y constituida por uno o más principios medicamentosos. Ahora, cuando dice estéril, qué entienden ustedes por la palabra estéril? Estéril, ¿qué es? La de planificar. Es decir, ese es un caso, ¿verdad? La pasé a platicar. Pero la palabra esterilidad, ¿qué significa? Aplicando a un entorno biológico. ¿Qué significa estéril? Libre de microorganismos, profe. Muy bien, Morena, eso es libre de microorganismos, sin ninguna forma de vida.
Es decir, que los inyectables, la solución inyectable, no puede contener ningún microorganismo, ya sea bacterias, virus, hongos. Por eso es una solución estéril en lo que se refiere a microorganismos. Estamos viendo, ¿verdad? Y ella está disuelta de manera homogénea. ¿Qué cosa es homogénea? Recordemos, la clase pasada miramos. ¿Qué es homogénea? ¿Homogénea? Lo contrario de heterogéneo, es decir, lo homogéneo es que es una mezcla única. No se puede ver dónde está un componente y dónde está otro. Una sola mezcla, ¿verdad? Entonces, también tiene un excipiente apropiado y está destinada, ahí dice claro, para suministrarse por las vías subcutánea, intramuscular, intravenosa, intrarraquídea y cualquier otra vía, pero que sea la vía parenteral. Es decir, no puede ser, por ejemplo, para la vía eh, oral, por ejemplo. Ahí va a entrar la SUNEDI hasta ahorita. Y otro dice, son productos fluidos. ¿Qué es fluido? Es decir, que fluye. Es un líquido que fluye. El grado de viscosidad es mínimo. Fluye, ¿verdad? Y ellos son administrados a través de la piel o de las mucosas del organismo, ¿no? Y se preparan mediante procedimientos que garantizan los requisitos que establecen las diferentes farmacopeas. Recuerden que en el caso de Nicaragua, nuestra farmacopea lo delimita el MINSA de Nicaragua o a través de los SILAIS en los departamentos. Entonces, esa farmacopea debe garantizar lo siguiente, que sea estéril, libre de piretógenos, que son sustancias que pueden elevar la temperatura corporal, causar fiebre, partículas extrañas, etcétera, etcétera. Ok, y lo más importante, si necesita inhibidores para el crecimiento del microorganismo. ¿Está por aquí la Suneidi? Suneidi, buenos días. Buenos días, profe. Te conectas tarde y todavía quedas callada. Se dice buenos días cuando uno conecta tarde. Bueno, pues, ¿y qué te pasó ahora? Allá cuando llegas tarde porque vivías en San Judas. ¿Y ahora qué pasó? No, profe, es que estaba ahí con mi mamá, que tengo un inconveniente ahí con ella, Bueno, ok, pero ya pues. me conecté. Ok, entonces tenemos algunas denominaciones oficiales de los inyectables. Miren cuántas denominaciones tenemos. Solución inyectable, preparación líquida, ¿verdad? Homogénea. Sólidos que agregar al vehículo apropiado forma soluciones. Este caso, muchachos, el punto 2 se refiere, por ejemplo, ustedes han visto los antibióticos inyectables, por ejemplo, la ampicilina procaínica, viene en solución sólida, ¿eh? Un sólido, pero a la par viene una ampolla, ¿verdad? Una ampolleta con agua, en este caso normalmente solución salina, con líquido, pues, no agua, líquido, puede ser solución salina y agua, para disolverlo, es decir, se aplica inyectablemente líquido, pero la solución viene sólida en el vehículo apropiado. Vamos a ver, también hay emulsión inyectable, ¿no? Que tiene una fase acuosa y oleosa. Suspensión inyectable. Recordemos que la suspensión es cuando en un líquido hay una partícula sólida que queda suspendida. Pero en el caso de la suspensión inyectable, no se puede aplicar intravenosa o intratecal. Y la suspensión inyectable, los sólidos, mediante el agregado de vehículo apropiado, resultan en preparaciones que cumplen todos los requisitos. Ok. Aquí tenemos, siempre que hay un envase, ¿qué pasó aquí? Espera, te dejo de compartir la presentación. ¿Estamos viendo la presentación, muchachos? ¿Ah? Sí, sí, profe. Bueno, entonces, siempre que se determina el contenido de el envase de un inyectable, recuerden que ellos tienen como característica dosis, normalmente son dosis únicas, ¿verdad? No normalmente, algunos casos son dosis únicas, pero el volumen que trae es para ser suministrado de un solo. Por lo tanto, ese volumen trae un poco más, un pequeño exceso en relación a lo que va a ser inyectado. ¿Eso para qué?
Puede ser que al momento de abrir la ampolla se pierden líquidos, algunos pueden ser volátiles. Entonces, esa tablita que está aquí aparece el cuánto se aumenta en relación al volumen declarado, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de una ampolleta de 0,5 ml, se le pone 0,1 ml de más para evitar pérdida. Y así va la de 1,1 también, la de 2,15 y va aumentando poco a poco, ¿se fijan? De tal modo, cuando hay 50 ml o más, hablamos de porcentaje, ¿no? 50 ml declarado, viene 2% más. ¿Qué significa 2%? Bueno, 2% de 50 sería un 2 ml más. En vez de 50, viene de 50, 51, perdón, 1 ml más, 51, ¿verdad? Y en el caso de los líquidos viscosos, un poquito más. Ok. Después tenemos que los inyectables pueden ser en grandes y pequeños volúmenes. Entonces, los pequeños volúmenes normalmente son monodosis. Una sola administración vía intravenosa. Y los de grandes cantidades, grandes volúmenes, son más allá de 100 ml. A ver, ¿quién me da un ejemplo de un inyectable de gran volumen, más de 100 ml? Un ejemplo. Un ejemplo. ¿Mm? Un ejemplo de un inyectable de más de 100 ml. No creo que no Más de sepa. 100 ml, profe, más de 100 ml. Ajá. Inyectable, no. Un inyectable que lleva más de 100 ml. No saben. Los líquidos, profe, los soluciones salinos. Líquido, No. líquido. Ahora estamos hablando de inyectables. Los inyectables son líquidos Ah, todos. más de 100 ml no conozco. Yo solo está la benzatínica, Los pero no sueros. es. Los sueros son soluciones inyectables que traen más de 100 ml. Normalmente son de 400 a 500 ml, ¿no? Los Sí, por antibióticos eso no te morimos. dije, profe, pero yo te dije, sí, un ¿Qué? solución salino. El Ah, pero Haman, la bueno, esprosa. Edgar, ven, conecta eso allá, por favor. No, al revés, al revés. Toma, no, al revés, al revés. Ajá, entonces tenemos los sueros, ¿verdad? Ok, son soluciones de más de 100 ml. Correcto. Un segundito, solo estoy conectando la compu, chicas, que me dio señal de apagar. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, continuando, está cerrado. Ahí deja lo que pasa. Déjalo, déjalo. Ok. Entonces, ahora vamos a ver los requisitos que deben tener los inyectables. El primero y el segundo ya habíamos dicho, son estériles, es decir, no tienen ninguna forma de vida. Son homogéneos, una sola fase. Ah, pero después tenemos los otros. Tiene que ser libre de piretógenos para definir su característica, su localización y las precauciones para evitar estos piretógenos. La dosificación debe ser exacta. ¿Qué significa eso? No puede exceder lo que dice el recipiente. Deben tener una estabilidad físico-químicamente hablando. Un pH, oxidación, calor y luz. Vamos a hablar del pH, ¿verdad? Recordemos que los fármacos no pueden ser alterados porque son químicos, reaccionan a la presencia de la luz, del calor, oxígeno. Por eso hay que ver las condiciones de empaquetamiento para evitar la presencia del oxígeno que lo puede alterar, calor y luz. Tiene que ser indolor, la neutralidad y la isotonía, vamos a hablar de eso a continuación. Y tiene que ser límpido y exento de partículas extrañas, obviamente. Esos son los requisitos de los inyectables, ¿verdad? Ahora, dentro de esos requisitos habíamos visto el pH en el punto 5. Y vamos a hablar del pH, ¿verdad? Decir que el pH, igual que en los colirios, el pH condiciona la efectividad, la eficacia del inyectable. Entonces, tenemos la tolerancia fisiológica. Recuerden algo, el pH sanguíneo entre 7,3 a 7,4. Ni más ni menos. Nuestro pH sanguíneo no puede cambiar
Si baja, produce acidosis. Si sube, acetosis. Ambas son muy peligrosas. Igual para la linfa y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el pH del fármaco debe ser similar para no alterar el pH de la sangre. ¿Me explico? El pH inyectable. Entonces, pero en algunos casos, el pH de algunas soluciones en el cuerpo son diferentes. Por ejemplo, la insulina de 2.5 a 3.5. Con ese pH es estable. La vitamina C de 5 a 6. Es decir, que son sustancias ligeramente ácidas. Entonces, tiene que ver con la actividad del principio activo. Ahora, si ese pH se desvía mucho, eso ustedes van a hacer una investigación ahí en los trabajos que yo dejé. Si ese pH se desvía mucho, ay, si ese pH se desvía mucho, pueden provocar dolor, ¿verdad? Inflamación y en algunos casos hasta lesiones. Pero la sangre humana tiene la capacidad de tampón. Recuerda que miramos en bioquímica, el tampón es la capacidad que tiene la sangre humana, que Edgar abrió ahí, es la capacidad que tiene la sangre humana de regular el pH, ¿verdad? Regula el pH. Entonces, el ajuste del pH en el caso de los fármacos debe ajustarse si son ácidos o bases, con soluciones reguladoras. Pero esas soluciones reguladoras no son muy toleradas cuando se deben administrar en grandes volúmenes, ni cuando el pH es cercano al fisiológico. Dice otras palabras, si el pH del inyectable es cercano al pH fisiológico, no es necesario ninguna regulación. ¿Ya? El problema es cuando el pH es muy diferente al pH fisiológico. En cuanto a la isotonía, a ver, Denise, lee esa presentación, por favor. Denise, ¿está por aquí? Sí, profe, lo que pasa es que estoy lidiando con mi chup. ¿A dónde? La presentación toda que está. La isotonía es particularmente importante en el caso de la vía intravenosa. Recordar que una solución puede ser isomótica, ¿sí? ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Isoosmótica. Ay, profe, esas palabras no las puedo. Isoosmótica. Ok, sigue, lo demás, lo que sigue. Parámetro físico-químico, pero no son isotómica. Isotómica, ¿verdad? Ujú. Contabilidad fisiológica en el caso que algunos solutos pueden atravesar membrana. Pues, ok. Es que va con una lentitud, ok. Entonces, vamos a ver, ¿qué cosa es la isotonía? En el caso, es muy importante cuando la vía para suministrar el inyectable es la intravenosa. Y ahí puede ser la solución isoosmótica, que es un parámetro químico, pero no isotónica. ¿Y cómo se puede controlar la isotonía? Mediante estudio hemolítico. ¿Qué es estudio hemolítico? Sangre, ¿no? Solución más sangre humana desfibrinada. ¿Cómo desfibrinada? Pues se hace la centrifugación con un calorímetro del sobrenadante, curva de calibrado de cloruro de sodio. 3.2 a 5.2% sobre volumen. Y también estudio del hematócrito. ¿Verdad? Ok, hematócrito de sal. Ahora, los fármacos inyectables tienen sus ventajas y sus desventajas en su uso, su aplicación, su comercialización también. Las ventajas ahí están claras. Su acción es mucho más rápida comparado, por ejemplo, una pastilla. La pastilla tiene que ir a la boca, disolverse, pasar a tracto digestivo, ser absorbida en el intestino y finalmente pasa a la sangre. Mientras que el inyectable va directo al torrente sanguíneo. Por eso elude el tracto gastrointestinal. ¿Qué significa eso? Para las personas, por ejemplo, que tienen gastritis, hay algunas pastillas que producen irritación en el estómago.
Entonces, la ventaja que tiene de utilizar un fármaco inyectable es que elude. ¿Qué cosa es eludir? Engaña, no pasa por el tracto gastrointestinal. Y mejor predicción de los niveles sanguíneos, menor dosis. ¿Por qué? Porque hay una mayor biodisponibilidad. Recuerden, muchachos, la biodisponibilidad es la forma como el fármaco hace efecto en el organismo. En el caso de los inyectables, tiene mayor biodisponibilidad, ¿verdad? También una alternativa muy buena para pacientes que no degluten, que no deglutar, cuando no pueden tragar, pues. Por ejemplo, si usted se hace una tractomía, no puedes tragar por la vía normal. Entonces ahí tienen ventaja los usos de inyectables. No puedes tomar pastilla con una tractomía, por ejemplo. Posibilidad de acción localizada, no articulación. Pero tienen desventajas. Miren la primera. Requiere personal adiestrado en su aplicación, ya sea un farmacéutico, un enfermero, un médico, un paramédico, personal de salud. A usted te receta una pastilla. No necesitas nadie que esté adiestrado para aplicar la pastilla. Un vaso de agua va para adentro. Pero un inyectable no. Tiene que ser un personal preparado que lo va a hacer. También requiere un equipo de administración, ya sea las jeringas, ya sea para el suero, en el caso del suero que hay que preparar, por ejemplo, una bránula, requiere pues equipo. Producen dolor el pinchazo, obviamente, tiene más riesgo por eludir la barrera de defensa y tiene muchas exigencias en la elaboración del control, es decir, no se fabrica así nomás y el control. Ok, ahora tenemos lo que es la clasificación. Mire, la clasificación tiene varias, digamos así, varios criterios para clasificar, ¿no? Vamos a ver clasificación según la forma físico-química. Entonces, cuando el criterio físico-químico para clasificar los inyectables, hay soluciones, suspensiones, emulsiones y sólidos secos. ¿Estamos claros? Soluciones, suspensiones, emulsión y sólidos secos. Ustedes van a decir, profe, pero esos sólidos secos, si estamos hablando de inyectables, recuerden que el sólido seco viene con una solución salina para preparar el vehículo, ¿verdad? En el momento de la aplicación. Es en cuanto al criterio físico-químico, ¿no? Bien. Ahora, en cuanto a la vía de administración, hay varias clasificaciones del intravenoso. La primera, la intradérmica. Después, al final de esta presentación, vamos a ver un cuadro resumen de las vías de administración. Yo aquí les voy a pasar rápido para que ustedes miren, ¿verdad? La intradérmica, el sitio de administración es la epidermis o bajo el estrato córneo, con volúmenes pequeños de 1.1 a 0.5 ml, la intradérmica. La subcutánea, debajo de la piel, en tejido graso. Se debe verificar que no se puede tocar ningún vaso sanguíneo. El tejido graso normalmente se ocupa en la parte superior del brazo o el muslo. También en el abdomen, en la pancita. Eso es bueno para administrar, por ejemplo, en este caso, las vacunas, la insulina, la escopolamina, epinefrina, etc. Volumen de administrar 1 a 1.5 ml. Después tenemos la intramuscular, que se aplica ¿dónde? En el cuadrante super externo del glúteo, la parte superior de la nalga, como llamamos, ¿verdad? En el músculo deltoides o en el muslo, ¿verdad? Bajo la capa subcutánea. ¿Cuántos volúmenes se inyecta? De 1 a 3, máximo 5 en los glúteos. Pero esta vía le sigue en rapidez la absorción por la intravenosa. ¿Y qué pasa con esa vía, muchachos? Permite la administración de sustancias irritantes como aceites, suspensiones, emulsiones. Y ahí se va a generar un depósito, ¿verdad? ¿De dónde se absorbe el principio activo? Dice en otras palabras que cuando se absorbe por la vía intramuscular, el fármaco, el inyectable, no pasa directo al torrente sanguíneo, sino se crea un depósito para ser absorbido poco a poco. Eso se aprovechan algunos médicos charlatanes, ¿cómo se llaman los médicos estos que hacen cirugía plástica? Los cirujanos plásticos. Inyectan a las mujeres en las nalgas intramuscular, le inyectan aceite para aumentar el volumen de las nalgas. Y ahí queda un depósito de aceite. Pero eso con el tiempo produce problemas, ¿verdad?
También los músculos. Hay algunos que se inyectan aceite en los músculos. Gente loca, ¿verdad? Después tenemos la intravenosa, que aquí pueden pequeños o grandes volúmenes, pero solución acuosa, que son soluciones o emulsiones que no deben precipitar cuando están en contacto con la sangre. Es decir, deben seguir siempre en emulsión. No se puede separar las fases. Pero si una solución irritante debe administrarse en pequeñas cantidades. Tenemos la intracardíaca. Ahí está para casos de ataques severos del corazón, ¿verdad? Se inyecta directamente soluciones hipertónicas, por ejemplo, glucosa al 70%, mediante un catéter vascular central. La intrapleural, recuerden que la pleural es la cavidad que está entre los pulmones, ahí, esta cavidad que a veces tiene líquidos. Para remover líquidos se ocupa esa, la intrapleural. La intraarticular, para lograr un efecto local, para antiinflamatorio en caso de artritis. La intraperitoneal, para soluciones diálisis, por ejemplo, caso cuando la gente tiene problemas renales, ¿verdad? Le hacen problemas diálisis para combatir la prueba de riñón. La intraarterial, que es poco frecuente, pero se ocupa en radiofármacos, antineoplásticos y antibióticos. Es decir, estamos hablando de, en el caso de antineoplástico, antibiótico, estamos hablando ya fármacos para casos de cáncer. De cáncer. Ok. Después tenemos la vía intrarraquídea. Salud de hijo. A don Edgar, un saludo a ustedes. ¿Ve? No. Venga, don Edgar. Denme un segundito, chicos. Un segundito. No le escucho, profe. Quedó mudo. Ya voy, Morena, ya voy.
Ok, chicos, ¿están por ahí? Bueno, pues, continuamos. ¿Me escuchan? No los veo, ¿están por ahí? Sí, profe. Sí, sí, Bueno, sí, sí. continuamos con las vías. Ahí tenemos la intrarraquídea, intratectal, intracisternal y epidural. Entonces, ahora miren este cuadro resumen, chicas. Miren este cuadro resumen que está muy bueno. Aquí viene la vía de administración. Vamos a poner el punto láser aquí. ¿Estamos viendo? Aquí viene el lugar, el volumen y ejemplos. Vamos a ver algunos. Intravenoso. Lugar de administración, obviamente la vena. El volumen es variable, pero ¿en qué se usa? En administración de fármacos nutricionales parenterales. La intramuscular se aplica en el músculo. Volumen de 0.1 a 5 ml. ¿Para qué tipo de fármacos? Vacunas, por ejemplo. Estamos viendo. La subcutánea se aplica en tejido conectivo, ¿verdad? La panza, por ejemplo, de 1 a 1.5 ml, la insulina y vacunas. ¿Están viendo esto, chicas? Sí, ¿Mm? Es decir, este cuadro deben aprender bien para un trabajo que vamos a hacer después. Ok. Ahora, ¿cuál es la composición o la formulación de un principio, de un inyectable? El principio activo, obviamente, ¿verdad? Es el que va a hacer la acción farmacológica. Y el vehículo. El vehículo puede ser agua destilada a pirógena. ¿Qué cosa es pirógena? Libre de pirogénico, ¿no? No acuoso para principio insoluble en el agua. En algunos casos pueden ser oleosos, como en el caso de los vehículos oleosos, aceite de almidón, de oliva, maíz, etcétera, etcétera. Miscibles en agua, como el alcohol, por ejemplo, un vehículo con alcohol, que es un máximo de 20 a 25%, como los polialcohol, etcétera, etcétera. Son los vehículos, ¿verdad? Después tenemos vehículos acuosos para inyectables, deben satisfacer los requisitos de ensayo de piretógenos o de ensayo de endotoxinas bacterianas. Es decir, no debe contener ningún tipo de bacterias ni piretógenos. Y el agua para lo inyectable se emplea como vehículo a menos que se especifique otro modo de la mamografía. Es decir, que el agua normalmente es el vehículo que se ocupa, pero puede haber otros que se especifican la mamografía exacta. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Entonces, el agua y el cloruro de sodio que van a formar la famosa solución salina, agua en cloruro de sodio. También agente isotonizante que pueden agregarse en cantidad suficiente. Pero hay otros vehículos como los aceites, ¿verdad? Que se emplean vehículos no acuosos inyectables. También pueden emplearse vehículos no acuosos siempre y cuando sean inocuos. ¿Qué cosa es inocuos? Que sean sin ninguna forma de vida. Es lo mismo que estéril, pues. Ok. Otros componentes, sustancias auxiliares. Ya tenemos tres componentes, recuerden. Obviamente el principio activo, el vehículo y ahora solo sustancias auxiliares, si es necesario. Esa sustancia puede ser para aumentar la estabilidad, para agregar agua en sus cantidades apropiadas, a menos que siga otro modo de la mamografía correspondiente. No pueden aplicar, escuchen bien eso, no pueden aplicar colorantes. ¿Ya? Decir que los inyectables son líquidos, son libres, perdón, de colorantes. No se pueden. Y los inyectables de gran volumen no deben contener ni conservantes ni colorantes, tampoco estabilizantes, a menos que se especifique que se necesita algún estabilizante, ¿verdad? Es importante. Tener un cuidado especial, aquí tenemos los componentes siempre, tener un cuidado especial en el cuidado de la selección y empleo de las sustancias auxiliares que se incorporen inyectables en volúmenes mayor de 5 mililitros y mayor de 100 ml. Ok. A menos que se fije de otro modo, deben considerar las siguientes recomendaciones. Escuchen bien. 0.01% para agentes que contengan mercurio y agentes tensoactivos catiónicos. 0 para cloruro butanal, cresol y fenol. Es decir, esos son otros componentes que pueden tener la formulación. Hay algunos casos que se ponen viscosantes para casos de la suspensión de para ser viscosos, ¿verdad? Ese es muy importante, los anestésicos locales. Alcohol bencílico, lidocaína asociado con vasoconstrictores como la epinefrina usando
si se desea son local. Ustedes saben que hay fármacos, por ejemplo, los antibióticos, que duelen mucho el momento de pinchar y de inyectar el inyectar, valga la redundancia. Entonces ahí se ocupa anestésico local. Ustedes saben la lidocaína. Es más, algunos ya vienen con la lidocaína ahí preparado, ¿verdad? Que al momento de pinchazo usted no siente tanto dolor. Otros está epinefrina, etcétera. Y soluciones estabilizantes que son cosolventes. Bueno, después tenemos conservadores antimicrobianos para evitar la propagación de microorganismos, antioxidantes como el ácido ascórbico, etcétera, etcétera, para hacer con que no reaccione con el oxígeno del aire atmosférico, ¿verdad? Quelantes como el DTA y agentes de difusión en la vía subcutánea. Tenemos algunos componentes tensioactivos, reguladores del pH, ya habíamos hablado del pH, isotonizantes también, ¿para qué sirven? Y los crioprotectores para liofilizarlo, entre ellos la glucosa, fructosa, lactosa y algunas proteínas con aminoácidos como la prolina, lisina, albúmina y electrolitos como cloruro de sodio, potasio, calcio, etc. Ok, fin de la presentación. Ahora, pongan la cámara un rato, quiero verlas todas. Y voy a dar orientaciones para el examen y orientaciones finales. Luz, cámara, acción. No las miro. Hola Elsa, ¿dónde estás Elsa? Ahí donde Elsa. El micrófono está apagado, está hablando Elsa. El micrófono está apagado Elsa, y hablaste, no te escuché nada. Ah, ya, ahora, profe. Sí, Ahora sí te escucho. estoy en el Campo El Dorado, Parque El Dorado. En la universidad estás. No, no, Campo El Dorado. ¿Dónde quedes? Aquí en Pista El Dorado. Ya sé dónde qué piso de ¿Y qué estás haciendo ahí? Sí. Mi hijo está jugando. Bueno, ok, muy bien. Denise y Zuneidi, ¿qué pasó? No pueden poner las cámaras, qué barbaridad. No, porque estoy Ok, cuidando. orientaciones. Hay un foro activado. Hola Estoy, Zuneidi. profe. Hola. Hay un foro que se activa a las 10 y también hay un documento de Word con preguntas sobre eso. Descargue ese documento, contesten. Tienen una semana para hacerlo, ¿oyeron? Hasta el 20. Y el 21, 22 por ahí es el examen presencial. El próximo domingo a las 8 en punto de la mañana es el examen del último parcial. ¿Estamos claros? Profe, ¿Sí? no me puede habilitar la semana que no hice? Bueno, después me manda mensaje aparte porque ya el tiempo terminó y entonces vamos a quedar por aquí. Nos vemos la próxima semana. Ahí le escribo. Bueno, va pues. Nos vemos, chicas. Adiós. Ok, ok.